Muy bien, amados hermanos y hermanas en Cristo, les saludo en el amor del Señor. Y la palabra de hoy para este día domingo, día del Señor, día que celebramos su resurrección, que es nuestra gran victoria que Él nos ha dado. Y en esta ocasión vamos a tener la palabra de Dios en Primera de Reyes, capítulo 19, del versículo 8 al 13, donde dice lo siguiente respecto del profeta Elías. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Amén. Gracias, Señor, por esta palabra. He titulado este mensaje Encontrándose con su presencia. El profeta Elías, que fue profeta del reino del norte, del reino de Israel, su profecía se desarrolla principalmente bajo el reinado del rey Acab, quien era casado con Jezabel, una mujer fenicia que no era del pueblo de Dios y que introdujo en el pueblo de Dios una religión pagana, como fue la adoración a los dioses de Baal y de Acera. Y fue justamente con estos profetas que Elías tuvo un desafío en el Monte Carmelo, donde el objetivo era que el Dios que haga descender fuego del cielo era el Dios verdadero. El Dios de Baal, de Acera, o el Dios de Israel, que era el Jehová de los ejércitos. Finalmente sabemos el resultado, que el único que hizo descender fuego del cielo fue Jehová, Dios de los ejércitos, sobre el holocausto que preparado. Después de eso también vemos cómo Elías, en su celo por Dios, degolló a los profetas de Baal y Acera en el arroyo. Producto de esto, cuando Jezabel se entera de lo que hizo Elías, ella se propone y dice: voy a hacer lo mismo con Elías, lo que él hizo con los profetas de Baal y Acera. Cuando Elías se entera de esta determinación de Jezabel, huye al desierto. Y sabemos, ¿cierto?, que en ese viaje al desierto o hacia el monte Horeb, Elías en un momento determinado estuvo muy angustiado, muy triste, de tal manera que le pidió a Dios que le quite la vida. Y se echó a dormir debajo de un árbol, de un arbusto llamado enebro. Y allí Dios envió un ángel para que lo fortaleciera, le diera de comer, le diera agua, y así continuar el camino hasta llegar a Horeb. Y entonces vemos que ¿para qué Elías fue a Horeb? Porque en Horeb, ¿cierto?, allí estaba la experiencia de Moisés, un hombre de Dios, y también del pueblo de Dios que estuvo en el monte Horeb o monte Sinaí, que es el mismo, cuando iban, ¿cierto?, camino a Canaán. Allí Dios se manifestó tanto a Moisés como al pueblo en general.
De tal manera que para Elías era como el monte de Dios, el monte, y así era llamado el monte de Dios, un lugar de refugio. Entonces, Elías pretendía sin duda que refugiarse, huir a la presencia de Dios, que estaba siendo perseguido en ese momento por Jezabel. Y él no encontró otra idea mejor, sino que ir hasta ese lugar llamado el monte Horeb. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Aquí, ¿cierto? No es casualidad este número, 40 días y 40 noches, que también fue el tiempo que estuvo Moisés en el monte Sinaí para recibir la palabra de Dios, que también fue el tiempo que tuvo el Señor Jesucristo en el desierto, ayunando y fortaleciéndose en la presencia de Dios, donde también fue tentado por el diablo. Aquí tenemos, ¿cierto?, a Elías huyendo al monte de Dios. En este caso, ¿cierto?, hay una cosa importante aquí que decir. Elías estaba en un momento de mucha angustia, de mucha depresión. Son a veces procesos que viven las personas, y aún los siervos de Dios, aún los hijos de Dios, pasan por estos momentos difíciles. Pero él sabía que en el monte de Dios estaba su refugio. Allí estaba la presencia de Dios, donde Dios se le había aparecido a Moisés y donde le entregó la ley, escondiéndose allí en esa cueva del monte, como también David en una ocasión, cuando iba huyendo de Saúl, se escondió en una cueva, la cueva de Adulám, y allí, ¿cierto?, dice que en esa cueva él armó su ejército con todos los hombres que habían sido, ¿cierto?, perseguidos también por Saúl, que habían sido menospreciados y que andaban huyendo. Todos se juntaban allí y formó un ejército de 400 hombres. Es también la cueva del monte de Horeb, un refugio donde pudo estar, sentirse más seguro Elías, y allí pudo dormir toda esa noche en el descanso de la presencia de Dios. Nuestro refugio siempre será Dios. Nuestro refugio siempre será el monte de Dios. Sin duda, hoy el monte de Dios es el seno de la presencia de Dios, es el seno de la misma iglesia donde mora su presencia. Para que todo hijo de Dios, para que toda hija de Dios pueda acudir a ese monte, que es a través del clamor, a través de la oración, a través de un encuentro especial y profundo con Dios. Aquí, en este monte, después que durmió, él escuchó la voz de Dios. Allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? En este momento, ¿cierto?, Elías comienza a tener una conversación con Dios, una comunicación con Dios, con la palabra de Dios. La punzante pregunta que le dice Dios: ¿qué haces aquí? En esta pregunta, él le dice: ¿qué haces escondido en tu cueva? Porque a veces, ¿cierto?, nosotros también tenemos nuestras propias cuevas espirituales o cuevas personales donde nos escondemos para evitar probablemente el fracaso, para evitar el dolor, para a lo mejor, ¿cierto?, aislarnos. ¿Cuántas personas tienen su propio escondite personal, que puede ser, ¿cierto?, su propio hogar, que puede ser a lo mejor alguna relación de amistad o cualquier tipo de relación con otras personas, que incluso a veces algunos se refugian en sus vicios, se refugian en en la droga, son sus cuevas. Esto transportado, ¿cierto?, a lo que es nuestra forma de escabullir nuestra responsabilidad frente a Dios. Así, Dios le dice: ¿qué haces aquí? ¿Qué haces escondido aquí, en tu cueva? ¿Por qué no estás donde debes estar? Porque Elías, si bien es cierto, entendemos la parte humana de que él sale huyendo de Jezabel, pero como que en ese momento, después de haber tenido esa tremenda victoria sobre los profetas de Baal y Acera, después de haber tenido ese tremendo logro, ese tremendo éxito espiritual, ahora se ve Elías desarmado, se ve como que se le fue la fe abajo, como que se le fue el ánimo abajo. Y
se dejó llevar por el miedo, se dejó llevar por el temor, por el pavor, porque Jezabel era una mujer muy malvada, que había matado a muchos profetas. Y entonces él tuvo miedo. Ya entendemos ese miedo. Todos muchas veces tenemos miedos. Pero a veces el miedo no nos debe dominar. Ese miedo no puede dominarnos. Tenemos que sobreponernos en el nombre de Jesús. Elías tendría que haber estado. Tendría que haber estado donde debía haber estado. ¿Dónde? Allí, en medio del pueblo. Quizás protegido, cuidado, pero a la vez cumpliendo el plan de Dios, porque Dios tenía un plan con Elías, un propósito. Tenía que nuevamente, ¿cierto?, ungir a un rey y también ungir a su sucesor, que era Eliseo. Ahora, la respuesta de Elías, cuando Dios le dice, ¿qué haces aquí? Él le dice, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Esta era la razón por la cual estaba Elías allí. Primero, porque tenía un celo por Dios, un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Cuán valiosos son los hombres y mujeres sensibles por las cosas de Dios, por la santidad de Dios, por la palabra de Dios, por las cosas sagradas de Dios. Cuán importante es cuando hay hombres y mujeres que son celosos por las cosas de Dios, que sienten dolor, que sienten incluso enojo, sienten malestar cuando alguien que, siendo un hijo de Dios, se aparta, o cuando muchas veces el pueblo de Dios se desvía. En este sentido, ¿cierto? Elías tenía un celo por Dios, un celo por las cosas de Dios, por las cosas sagradas de Dios. Amados hermanos, también este celo estuvo, por ejemplo, en Fines, este sacerdote que cuando el pueblo de Israel, allá en el desierto, pecó con las hijas de Moab, fornicando y adorando a Baal Peor, que era el dios de los moabitas, y hubo, una ira de Dios tremenda, en primer lugar, que ordenó que se matara a todos los príncipes del pueblo. Y además de eso, que esto, ¿cierto?, se hiciera a la vista de Dios. Había un hombre que dice, llevó una mujer, un israelita que llevó una mujer de los moabitas, como que nada, como alguien dice, como Pedro por su casa, entró a una carpa, a una tienda con esa mujer para seguir fornicando. Pero este hombre llamado Fines, este sacerdote de Dios, celoso de las cosas de Dios, toma una lanza y con esa lanza va y mata tanto al israelita como a la mujer moabita. Los asaeteó, ¿cierto? Los atravesó con la lanza. Dice que ese hecho hizo que la ira de Dios se detenga. Un hombre celoso de Dios. Un hombre celoso de Dios, como también lo fue Jehú, aquel rey que ungió, ¿cierto?, finalmente Elías, y que fue el hombre que puso su mano, ¿cierto?, para hacer venganza en las cosas de Dios contra el mismo Acab y contra la misma Jezabel. Hombres celosos de Dios, que en el Antiguo Testamento eran hombres valientes, valerosos, que actuaban en nombre de Dios de esta manera. En este tiempo no podemos actuar con esa forma, pero sí podemos orar, pero sí podemos levantar nuestra voz y decir, estas son las cosas que Dios demanda, estas son las cosas que Dios quiere. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Y que nunca el Señor, y que nunca nadie, quiero decir, nos acalle nuestra voz para declarar lo que es la voluntad de Dios. Amados hermanos, la orden de Dios fue, Él le dijo, sal fuera, sal de ahí. Es hora que salgas de ahí, es hora que salgas de tu situación, es hora que salgas de esa cueva, es hora que también tú salgas de tus miedos, es hora que salgas de tu pavor, es hora que también salgas del estado en que estás viviendo. Sal fuera, la orden de Dios es sal fuera, levántate, ponte en pie, sal a la luz del día, sal a mi presencia, ven a mi presencia, ven a mí, ven delante de mí,
yo te sostendré, yo te fortaleceré, pero tienes que salir de allí. En el nombre de Jesús, levántate y sale de donde estás. Sale de tu angustia, sale de tus pensamientos negativos, sale de tus sentimientos que te destruyen el alma, sale de tu escondite personal, sale de ahí en el nombre de Jesús y ponte a la luz de Dios para que veas su gloria, para que tengas un encuentro con su presencia. Pero la presencia de Dios no siempre está en el ruido o en el fuego. Dice, y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y luego dice, tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Aquí, ¿cierto? Vemos que son tres hechos o tres situaciones potentes, significativas. Primero un viento fuerte, un viento poderoso, un viento que estremecía y quebraba las peñas, pero Dios no estaba allí. Un terremoto, y sabemos que los terremotos son también muy fuertes, remecen todo, pero Dios no estaba allí. Y había un fuego, seguro que era un fuego grande, pero no estaba Dios allí. Qué extraño es esto. Pareciera que siempre Dios tendría que estar en todas estas cosas. Claro, porque con Moisés, cuando Moisés estuvo ahí en ese monte, en el monte Sinaí, en el monte Horeb, primero Dios se le reveló en el fuego, en esa salsa que ardía y no se consumía. Luego, cuando llegó con el pueblo de Dios, que venían de Egipto, llegan al monte Sinaí, que es el mismo monte Horeb, como dije adelante, Dios se le aparece en una nube espesa, en el estruendo y los relámpagos, dice, en Éxodo 19, 20, se relata cómo Dios se manifestó, cómo el monte humeaba, cómo se estremecía, cómo el fuego, cómo la nube densa se apoderó del monte y se estremecía todo. Y fue tan terrible ese momento que el pueblo de Dios tuvo miedo, tuvo pavor y dijo, no, anda tú nomás, Moisés, nosotros nos quedamos acá porque tenemos miedo de lo que está pasando allí. Era fuerte la presencia de Dios en el monte Sinaí. Allí él pudo experimentar la presencia de Dios a través de estos hechos poderosos, de lo que habla aquí, ¿cierto?, la palabra de Dios. Pero Elías no lo vio allí. Cuando Salomón inauguró el templo de Jehová, la presencia de Dios estuvo en el estruendo de la adoración. Cuando los levitas cantaban, los cantores, ¿cierto?, levantaban sus voces, las trompetas, las cuerdas y todo instrumento que sonaba, allí comenzó a descender la presencia de Dios, dice, en el monte, en el templo que Salomón inauguraba, cuando llevaban el arca. Y la nube era tan espesa que los sacerdotes no podían estar allí por la presencia de Dios. Era fuerte. También podemos ver el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo hace su entrada a la tierra. ¿Qué ocurrió? Un viento recio, un poderoso viento que abrió las ventanas, las puertas. Fue terrible, tremendo el viento. Y además de eso dice que había fuego, llamas de fuego, lenguas de fuego que se levantaban sobre las cabezas de los discípulos. Estaba allí, Dios se ha manifestado en el viento, en el terremoto y en el fuego. Dios se ha manifestado en las cosas estruendosas, pero en esta ocasión no estaba allí. Y dice, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Allí estaba Dios. No estaba en las cosas llamativas, estaba en el silbo apacible. No estaba en las cosas llamativas, estaba en el silbo apacible. Cuando el estruendo y el fuego es artificioso, Él no está allí. Cuando muchas veces se llena de luces un lugar, se llena de sonidos, se llena de ruidos, y alguien toma la voz, la batuta, por así decirlo, y dice, alabemos a Dios, que se dio muchas cosas. A veces hay que preguntarse si detrás de todo eso hay vidas consagradas, hay vidas santificadas,
Hay vidas que han orado, que han buscado la presencia de Dios. Hay personas que realmente buscan la gloria de Dios y no la propia. Hay que preguntarse, porque no siempre Dios está en todas estas cosas. Dios no siempre está en lo espectacular. No siempre está allí. En este tiempo que estamos, ¿cierto?, sin reuniones, sin amplificación, sin instrumentos que amplifiquemos. ¿Estará Dios? ¿Estará Dios? Sí, Él puede estar, porque Él se manifiesta también en el silbo apacible y delicado. En el silbo apacible y delicado también se manifiesta nuestro Dios Todopoderoso. En una noche silente, cuando parece que todo está normal y tranquilo, como esta noche que Él apareció caminando sobre el mar a sus discípulos. Todo estaba tranquilo y de pronto aparece el Señor caminando sobre las aguas. Amados hermanos, a veces pensamos que Dios solamente está donde hay movimiento, donde hay ruido, donde hay gritos, donde hay bullicio. Pensamos que allí está Dios. Pero Dios está en todo lugar. Donde le invoquemos, Él está. Aún contigo, que a lo mejor eres el único cristiano en tu hogar, la única hija de Dios en tu hogar. Si tú le invocas en tu corazón, Él está contigo. Él está en el silbo apacible y delicado. Su presencia está y se manifiesta de muchas maneras hacia nuestra vida. Él también está en la meditación callada, cuando nosotros meditamos en silencio, cuando estamos reflexionando en silencio en su palabra y en su presencia, en su amor, en su bondad, en su misericordia, y agradecemos en el corazón las cosas que Él ha hecho por nuestras vidas. Él está allí. Él está también allí. Él también está en el carácter suave de un creyente sereno, porque no todos tienen las mismas formas. Hay hermanos que son muy efusivos porque son así. Y gloria a Dios por esos hermanos, porque son motivadores, que lloran, se emocionan, se gozan, alaban a Dios, levantan sus manos y danzan a Dios. Dios le bendiga, yo no juzgo eso. Y le digo que bueno, porque esos hermanos motivan y contagian con esa efervescencia espiritual. Pero también hay otros que son callados, que son tranquilos. Como se dice en lenguaje más popular, son piolitas los hermanos. No dicen muchas cosas, pero tienen una vida de santidad, tienen una trayectoria de fidelidad a Dios. ¿Cómo Dios no va a estar con ellos? Dios también está con ellos. Dios está en el trueno, Dios está en el fuego, Dios está en el viento estremecedor, Dios está en el terremoto, Dios está en la presencia gloriosa donde hay manifestaciones. Allí está Dios. Creo que Dios está cuando eso se hace con sinceridad y de todo corazón, pero también está cuando a lo mejor hay quietud, cuando hay tranquilidad. En este tiempo, la presencia de Dios está en el silbo apacible y delicado. Él está contigo. Él está cuando tú no puedes ir al culto, alabar a Dios y levantar tu voz en alto, pero está contigo también. Si tú estás consagrado a Él, si tú tienes temor de Dios en tu vida y en tu corazón, para tener un encuentro con la presencia de Dios, no es preciso el ruido ni el fuego. Él está con su pueblo, con sus hijos, donde quiera que se le invoque. Aun cuando dormimos, Él está a nuestro lado velando nuestro sueño. Y aquí donde viene este hermoso himno que decimos: en el seno de mi alma, una dulce quietud se difunde embargando mi ser, una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Que el Señor te bendiga. El Señor está contigo. Gracias a Dios por su palabra. Amén.